Hoy empieza raro porque no voy a decir Juan, vacílate esto, sino Maca, vacílate esto. Y es porque hoy me acompaña tal vez la persona que más me ha influenciado en mi carrera, una de ellas, y a la que más admiro y con la que he tenido oportunidad de trabajar. Y vino de visita a Caracas y dije, no, no puede irse sin que grabemos un podcast para que todos ustedes la conozcan y conozcan el talento del cual estoy hablando. Le estoy hablando de Macarena Esteves. Macarena Esteves es matemática, además ha hecho toda una carrera importante en marketing, donde ha destacado en muchas empresas de WPP, entre ellas, con la cual fue donde compartimos juntos, pero también estuvo con su propia compañía, que fue una compañía muy significativa en España. Fue la primera persona que en España hizo servicios de matemáticas para analizar el retorno de inversión, y analíticas y análisis en general, pero que a su vez también estuvo trabajando con su empresa propia y a partir de allí pasó a ser miembro de Deloitte y hoy día es socio eterno vitalicio de Deloitte y está de nuevo como emprendedora con su proyecto. Macarena Esteves, bienvenida a Vacílate Esto Podcast. Bueno, estoy súper contenta de estar aquí, John, contigo y en particular también en Venezuela. Me he quedado muy sorprendida de Caracas, la ciudad bella y hermosa, y lo estoy pasando muy bien. Maca, ¿qué es la vida? Uy, la vida es un paseo corto que parece largo, pero que en realidad es corto. La vida es una oportunidad para amar mucho. Y cómo una persona que estudia matemáticas explica la vida. Bueno, porque las matemáticas están detrás de todo. Las matemáticas son hermosas. Fíjate, John, la razón por la que yo estudié matemáticas es porque a mí no me gusta discutir. Y las matemáticas son exactas. Entonces, cuando tú dices, oye, ¿cuánto es 1 más 1? 2, ya está, no discutimos más. Todo el mundo lo tiene claro. Me gusta eso de las matemáticas, la exactitud y que están detrás de todo. ¿Y cómo entonces pones el servicio de las matemáticas a algo tan subjetivo como la publicidad? Pues porque en realidad las matemáticas es como un lenguaje paralelo a nuestro lenguaje. Por ejemplo, si tú me contaras una historia, cualquier historia, yo sería capaz de reflejar esa historia con números y la ventaja que te da eso es que yo por ejemplo te puedo decir, yo soy alta o yo soy baja y tú puedes pensar sí o no, o a lo mejor no tan alta, no tan baja, pero si yo te digo, yo mido 1,55, tú sabes exactamente lo que mido. Y si tú mides 1,80, sabes exactamente que tú eres más alto que yo. Pero Entonces, necesito para poder decir eso, necesito conocer una media. sí, puedes comparar que 180 es mayor que 155 y luego podríamos ver en general, por ejemplo, pues cuál es la estatura promedio de la gente en Venezuela y así saber si estás por encima o por debajo de esa estatura media. En marketing todos son números y todos son teorías. ¿Por qué la gente invierte en una campaña de televisión? Porque cree que funciona. Con las matemáticas demuestras que funciona. Ok, pero demuestras que funciona a partir de las personas que alcanzan, no a partir de la historia que cuenta. Tú lo que ves con las matemáticas, en el caso del marketing, tú lo que, por ejemplo, dices, voy a analizar todo un año, ¿no? Una marca, lo que ha hecho. Entonces, tú ves que esa marca ha hecho una serie de inversiones. En el mes de febrero invirtió en televisión, luego en marzo en radio, luego en abril en YouTube. Y luego observas las ventas de esa compañía y dices, ay, pues mira, en marzo creció mucho. La matemática es capaz de relacionar todo lo que sucede a lo largo del año y te dice de todo lo que ha sucedido cuáles han sido las palancas, las claves, qué ha funcionado, cuánto la tele, cuánto search, cuánto Google. Y eso te ayuda a determinar Eso, relevancias, pesos, importancias. O sea, yo podría decir, por ejemplo, si quiero hacer una estrategia de marketing, cuánto debo invertir en qué medio en función de cuánto ese medio me es efectivo en el retorno. eso es, porque la publicidad tiene una característica que es que tú no puedes invertir mucho, mucho, mucho y pensar que vas a vender mucho, mucho, mucho. O sea, hay un momento en el que el medio se satura. O sea, hay un momento en que por mucho más que tú inviertas en tele, por ejemplo, ya todo el mundo que te podía ver ya te vio. Y entonces si metes más dinero, lo que vas a hacer es que el que te vio 2 veces, que te vea 16. Y no por eso te va a comprar más que cuando te vio 2 veces. Pero, y no puede ser que tú necesites que te vea varias veces para que asimile tu mensaje y lo recuerde. Varias veces sí, se estima más o menos que una frecuencia media óptima
son entre 3 y 4 veces, dependiendo del medio. Pero si tú metes mucho dinero en un medio y ya has alcanzado a la gente, ya lo que vas a conseguir es que te vean 16 veces, y entonces la gente incluso hasta a veces dicen que hay veces que sobrepasar mucho la frecuencia puede cansar a la gente y alejarla de la marca. Todo eso te lo dan las matemáticas. Juan, vacílate esto. ¿Me crees si te digo que Caracas tiene un sonido típico? ¿Sí? Será este. No, Bobo, me refiero a este. Ah, claro. Los grillos de noche. No, Juan, ese es el tema. No son grillos. Ese sonido los hacen los sapitos coqui. Para ser más específico, los sonidos coqui antillano, que son sapitos que hacen un ruido durísimo, pero no miden más de 2 y 3 centímetros. Y están desplegados por toda Caracas. Se pueden escuchar en varios países como Venezuela y Colombia. Ya van a decir que también los sapitos son de ellos, como la arepa. Realmente no es de ninguno de los dos, porque al igual que villano antillano, el sapito coqui vino de Puerto Rico y llegó al país en los años 50, vieja. John, ¿cómo que migró al país? Eso suena como que se vino con su familia para acá. Es que en los años 50 en Venezuela recibimos de todo. Llegaron los españoles, los portugueses, los italianos y los sapitos coqui, que se supone que se montaban en las embarcaciones como polizonte y así llegaron. Ah, eso tiene más sentido. Y en varios artículos de internet se dice que ese sonido que hacen los coquis en las noches son de los machos cuando tienen las hormonas alborotadas. ¿Cómo así? ¿Eh? Bueno, que andan buscando cómo hacer sapitos, pues. Ah, y uno durmiendo con ese fondo. Prácticamente es como dormir con una canción de amor en el fondo, vieja. Pero, por ejemplo, vamos a suponer, tú mides un número que es la inversión y a ese número le mides un resultado que es este caso objetivo. Probablemente sean las ventas, pero probablemente pueda ser también el recuerdo de una marca. Y ahí hay un factor que quiero ver cómo lo ves desde el punto de vista estadístico, que es la creatividad. Nosotros estamos grabando esto unos días después del inicio del año 2024 y donde vimos una acción de marketing muy importante que sucedió en España en un canal que se llama Antena 3, donde conectó con una situación muy particular de la cultura española, que es ver las campanadas por televisión, con una personaje muy importante de esa cultura que es Pedroche, Cristina Pedroche, donde le roban, le sustraen una pieza y luego sale el primer comercial de televisión en ese momento. Entonces, desde el punto de vista estadístico, tú lo que estás viendo es que hay una inversión de 250.000 euros y que eso probablemente recibió un impacto de tanto en las ventas o en el recuerdo. Pero hay un impacto sociocultural que se generó después de eso, que tiene que ver con la viralización de Internet y con la creatividad misma, que no la estás observando. No la observas, pero matemáticamente se puede medir. ¿Por qué? Porque cuando fíjate, en marketing hay poco de ciencia, pero hay dos cosas que son ciencia. Una, la que te he contado, que llega un momento en que por mucho que tú inviertas, ya no vas a ganar más. Y la otra es que, a diferencia de una promoción, que cuando tú haces una promoción, subes en ventas. Quitas la promoción, caes en ventas. Con la publicidad, no. Con la publicidad hay una cosa que se denomina el efecto ad stock, la tasa de decaimiento, que es que cuando tú tienes una campaña, dependiendo de la campaña, esa campaña tiene un efecto la semana que la tienes, pero luego sigue teniendo un efecto la siguiente semana. Residual. Eso es. Y ese residual, cuando tú tienes un efecto viral, es un residual muy grande, que puede durar mucho, por ejemplo, 2 o 3 meses. Ah, qué interesante. Entonces, tú lo que me estás diciendo es que la viralidad lo que te va a ayudar es que el olvido sea más lento. Eso es. El carry over, la caída, sea más lenta. Eso es. Y eso lo puedes medir matemáticamente porque la matemática se ajusta a lo que tú quieras medir. Todo se puede medir. Todo. Lo único tienes que saber lo suficiente para ver qué algoritmo tienes que utilizar. Vamos a hablar de algoritmos para los datos, porque tú lo que nos hace referencia está todo como basado en una medición. Y cuando estamos hablando de una medición, estamos hablando de los datos. Es decir, en Venezuela tenemos una deficiencia de datos muy significativa.
Entonces, hay como que construir datos. Si nosotros nos paráramos desde el inicio cero, no qué datos existen para evaluar, sino qué datos debo construir o cómo pensaríamos una estructura de datos para predecir cosas. Yo te voy a poner escenarios. Y si eso es vía matemática, vía algoritmo o vía programación. Por ejemplo, yo quiero predecir las ventas de una bebida energizante para el año 2024. ¿Qué datos debería tener? Bueno, los datos están. Es que es un poco... O sea, el dato existe porque el dato Claro. es el suceso por sí mismo. Pero no está medido. Eso es. Entonces, cuando tú, por ejemplo, imagínate que tú me dices que quieres predecir las ventas para el 2024. Yo, para poder hacer una predicción, tengo que estudiar el pasado. Y entonces te voy a decir, vale, yo para poder decirte qué va a pasar en el futuro, tengo que analizar qué ha pasado en el pasado. Y entonces te voy a decir, dame datos, John. Dame datos del tiempo, dame datos de ventas. Si tú, por ejemplo, me vas a decir, tengo datos de ventas al mes, un dato. Uy, qué pena. Ese es un dato pobre porque al final yo quiero muchos datos. Yo no quiero datos de 12 meses. Ni siquiera quiero datos de 52 semanas. Si me das datos de 365 días, posiblemente con 365 datos de tu pasado, yo puedo hacer una predicción mejor de tu futuro. Y eso es un problema, porque al final las ventas están afectadas por muchas cosas. No es que solamente me vas a dar los datos de 365 días de tus ventas del año 2023, sino que me tienes que dar datos diarios de lo que has invertido, de las promociones que has hecho, tu anunciante, de lo que ha llovido, del calor que ha hecho, de los problemas políticos, de lo que ha hecho tu competencia, de todo aquello que afecta a las ventas de la compañía. Por ejemplo, si es un periodo vacacional, si no es un periodo vacacional, si es una estacionalidad, si no es una estacionalidad. Todo eso. Ok, y eso del 2023, pero ¿y si el 2023 fue un año atípico y el 2022 es un año menos? O sea, idealmente sería tenerlo. Lo normal, siempre lo ideal es tener como mínimo 2 años. ¿Por qué? Porque en los datos y en las predicciones hay una cosa muy importante que es la estacionalidad. Por ejemplo, tú me vas a decir, Maca, en Navidad se vende más champán. Yo te puedo creer, pero las matemáticas no es un acto de fe. Las matemáticas hay que demostrar. Entonces yo, para demostrar que en Navidad se vende más champán, necesito por lo menos en los datos tener 2 Navidades y comprobar que efectivamente en la Navidad del 2022 se creció en ventas lo mismo que en la Navidad de 2023. Entonces, como mínimo, se solicitan 2 años. ¿Qué pasa ahora con COVID? COVID estropeó el pasado. O sea, es verdad que las matemáticas ayudan a explicar COVID, pero es que no solamente fue COVID, es que cuando uno realmente se recuperó de COVID. Entonces, eso son cosas que han estropeado un poco las predicciones. Ahora ya parece que con el 2023 y el 2022, todo lo que tiene que ver con las predicciones ya parece que va más hacia la normalidad. Pero ahora tienes el efecto guerra de Ucrania, aumento inflacionario. Todo eso siempre está ahí. Pero te digo una cosa, John, mejor tener algo matemático que no tener nada. O sea, hay que intentar siempre medir un poquito. ¿Y cómo? A ver, a mí como creativo, como una persona que piensa ideas que no tienen prueba ni sustento de que pueda funcionar, me cuesta ver, porque todo eso va a funcionar para predecir las ventas de esta taza o de este lápiz. Pero probablemente yo quiero hacer una taza con lápiz, que no existe. Entonces, ¿cómo puedo utilizar información para validar si esta idea le va a gustar a una persona que no sabe que existe y no sabe que necesita esto? Bueno, el matemático bueno tiene que tener una capacidad muy importante, que es la capacidad de escuchar. Es más importante que tengas un matemático que sea capaz de escuchar lo que tú estás contando, la historia que tú le estás contando, que un matemático brillante que no tiene la capacidad de escuchar porque a lo mejor es soberbio y piensa que con las matemáticas lo puede todo. Si tú lo que quieres es predecir las ventas de la taza con lápiz, que no existen antes, yo lo que voy a hacer es preguntarte, ¿has tenido experiencias parecidas? ¿Alguna vez habéis innovado? ¿Qué tipo de experiencias tenemos? Pues vamos a ver un poco. Hay una técnica en matemáticas que se llama la lógica borrosa, que es saca conocimiento de un grupo de expertos. Entonces, fíjate, tú con poco que me des,
Si a veces con 2 o 3 números se consiguen grandes cosas. ¿Qué haría yo? Yo me sentaría contigo y te diría, John, vamos a juntar a unos cuantos que sean muy listos. Y vamos a ver en su experiencia, uno mayor, otro joven. ¿Y vosotros qué pensáis si lanzamos Un panel de expertos, ¿no? Eso se llama lógica borrosa. Cuando tú utilizas... Lógica borrosa. Lógica borrosa, que es que tú juntas un panel de expertos y de ese panel de expertos sacas cosas cuantitativas que luego vas a llevar a los modelos. Por ejemplo, en mi experiencia, yo creo que cuando uno innova, por lo menos duplica las ventas. Pues yo creo que en mi experiencia, una vez conseguí triplicarlas. ¿Y qué hacías? Pues hacía esto. Escuchar las historias, porque la matemática es el lenguaje en números del lenguaje de la vida. John, vacílate esto. ¿Me creerías si te digo que hay un país donde se puede ir preso por olvidarte del cumpleaños de tu esposa? Solo ir preso. Ni te cuento lo que me pasa a mí si me pasara eso. Si eres olvidadizo, te recomiendo que ni se te ocurra visitar el pequeño país de Samoa. Su código penal es bastante particular, ya que en su ley está establecido que se debe mantener la armonía matrimonial. Ya va. No es un consejo de suegra, sino es una ley. Exactamente. Y olvidarse del cumpleaños o de cualquier fecha que perturbe tu matrimonio es ilegal. Mira las condenas. Si te pasa una vez, te sale multa. Si te pasa 2 veces, multa y ahora tienes que ir a unas clases de convivencia. Yo hago eso 2 veces y no la cuento, te lo digo de una. Bueno, pero si llega una tercera vez, pueden darte 5 años de cárcel. Ajá, pero ¿tú no crees, Juan, que eso lo hacen por proteger al tipo? Al tipo, ¿cómo así? Porque si se le olvida 3 veces el cumpleaños de su esposa, donde mejor va a estar es en la cárcel. Pensamiento de crack. Por eso hay que usar el app de recordatorio de cumpleaños. ¿Cómo es tu relación con las redes sociales a nivel de entenderlas para el efecto del marketing? Bueno, las redes sociales yo las he medido. Para muchos de mis clientes invierten en redes sociales, invierten en Meta, invierten en TikTok. Y yo veo el dinero que invierten y veo si ese dinero que invierten tiene relación. O, por ejemplo, también cuando invierten en influencers, pues mido qué tal funcionan los influencers. Según tu experiencia en España y para los análisis que has hecho, ¿cómo ves el retorno de la inversión en redes sociales y de influencers versus el retorno de otros medios? En España, a ver, los medios digitales en general cada día cambian, pero el medio digital es un medio que de por sí no tiene mucha cobertura. O sea, si tú quieres alcanzar un público muy concreto, la red social puede ser muy buena porque esa red social tiene como muchos pequeños estancos donde hay gente muy distinta, pero les alcanzas y ya les alcanzas, no puedes crecer mucho más. Entonces el comportamiento del medio digital funciona muy bien para determinadas estrategias. Un medio como la tele, aunque es un medio que siempre pierde porque la tele está cayendo mucho en cobertura, la televisión en España, la televisión analógica, está siendo sustituida cada vez más por la televisión conectada, que es la televisión digital. Entonces, ya de por sí, mucha gente está migrando a Netflix, a YouTube, a otro tipo de canales, otro tipo de consumo. Pero es verdad que esos medios todavía siguen teniendo una cobertura súper importante y que normalmente se nota más ese efecto en el largo plazo del medio. Pero bueno, si hablamos de ROI, mira, yo siempre digo una cosa interesante. Cuando tú calificas un medio, lo calificas porque tiene eficacia y eficiencia. Sí. ¿Cuál es la diferencia? Eficacia. He alcanzado a 2 millones de personas. ¡Uy, qué eficaz! Has subido una montaña súper alta. ¿A cuántos metros por segundo la has subido? A 2. Pues es que resulta que con los medios digitales no tengo mucha eficacia. A lo mejor no consigo 2 millones de personas, pero consigo que de los 200.000 que he impactado, el 50% me han ido a comprar. Claro. Eficiencia, ROI. Tú puedes tener medios muy eficaces y poco eficientes o medios muy eficientes y poco eficaces. Los medios digitales tienden a ser más eficientes, subes la montaña muy rápido, pero es una montaña pequeñita,
Y los medios más de toda la vida son medios más eficaces. Subes una montaña muy grande, pero despacito. El ROI no es muy alto, te cuesta mucho subirla. Me da la sensación que hay como una evolución muy importante de la visión de la publicidad en los últimos años, donde antes pensábamos mucho en un target y pensábamos en alcanzar. Y tal vez ahora la sensación que tengo tiene que ver más que ahora pensamos más en audiencias que quiero su atención, no alcanzar. Alcanzar es como el primer paso, la atención es como el segundo. Y plataformas sociales como YouTube, Facebook, TikTok nos permiten ver el tiempo de retención que tiene una persona durante un video. Y por ejemplo, yo he visto muchísimo en Venezuela videos que tienen 1 millón de views y su caída del 90% de la atencionalidad está al segundo 3 y el video dura 3 minutos. Y la medición de eficiencia está en las personas alcanzadas, pero es totalmente ineficiente. Entonces, me cuestiono medir el ROI por el alcance. ¿Qué quiere el anunciante? Que le compren su producto. Sí. Que le compren su producto. Y quiere entender por qué se lo compran. ¿Qué pasa? Que en el mundo digital se mide todo. Has puesto el ejemplo. Sé cuánta gente ha visto el medio, sé cuánta gente anuncio, sé cuánta gente ha hecho clic, sé cuánta gente ha venido a mi página y sé cuánta gente me ha comprado. ¿Pero qué no sabes? No sabes a lo mejor si la persona que te vio y que hizo clic no te iba a comprar, pero esa tarde vio un anuncio en televisión y decidió comprarte. O habló con un amigo y decidió comprarte. O hace 3 meses había visto otra publicidad parecida y decidió comprarte. El anunciante lo que quiere es saber por qué la gente, con todo lo que la gente recibe, con todo lo que sé, finalmente, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Por qué la gente me compra? ¿Qué es lo que tengo que repetir y qué es lo que no tengo que repetir? Entonces es un poco que es todo, John. Cuando el mundo sea totalmente todo digitalizado, cuando la tele conectada sea la única que tengamos, cuando la radio también sea absolutamente digital, entonces ahí sí que estará casi todo medido. Nunca va a estar medido que tú y yo charlamos o que me llevaste a un sitio, yo nunca había comido unos cereales, los comí contigo y a partir de ahí los volví a comprar. Claro. Hay una cosa que es que me hace pensar, pero ¿por qué le exigimos esto a los medios digitales y nunca se lo exigimos a la televisión abierta? Porque la televisión abierta lo que está, aquí lo vemos uno a uno, en la televisión abierta era estadística de una porcentaje de población proyectada y tampoco sabíamos si se quedaba todo el comercial a verlo. O sea... Ahí te digo una cosa, John. Mira, el anunciante, que aquí es el protagonista, sí, el señor que paga porque quiere que la publicidad le ayude a vender más, el pobre, cada año que pasa, para él es peor. O sea, la llegada de lo digital, en el fondo es peor. ¿Por qué? Porque hace unos años fragmentó. Tú ponías un anuncio en la tele, te lo veía toda la población y toda la gente iba y compraba tu producto. Partimos de ahí. O sea, partimos de ahí. La tele se ha intentado medir como se ha podido medir, pero sobre todo es que era un medio que funcionaba muy bien. Sí. Entonces, ojalá, claro, la tele conectada se va a medir exactamente igual que se mide TikTok o que se mide Google, pero bueno, que también esos medios, John, se mide tanto. O sea, yo hace poco me pasaron un fichero con datos de Meta de una campaña, se mide tanto que al final dices, es que es demasiado. O sea, si el anunciante lo que quiere es algo sencillo. ¿Qué sientes tú, Maca, que hay detrás de los algoritmos de Meta y de TikTok? O sea, porque, a ver, vamos a hablar de un algoritmo. ¿Qué compone un algoritmo? Un algoritmo, la diferencia entre la estadística, que ves los datos, cómo se comportan y ahí aprendes, el algoritmo es como una regla. O sea, el algoritmo es más matemática pura. Ellos, por ejemplo, o sea, Meta funciona que si tú has ido 3 veces a la página web de un anunciante, pues a partir de ahí toma una decisión. Y funciona con reglas. Entonces, a ver, son grandes compañías. Pero yo, por ejemplo, pues es verdad que barren mucho para casa. Esa es mi sensación. Que muchas veces miden las cosas de manera que sí, ya salen beneficiados. Los views, Ahora, no pensemos en publicidad, pensemos en o sea, porque
La otra vez veía que uno habla del algoritmo de Meta y no, o sea, hay muchos algoritmos en Meta. Muchos algoritmos en TikTok. Mi visión es más como consumidor. O sea, porque cuando estoy viendo el para ti de TikTok, ¿por qué me muestra lo que me muestra? O sea, ¿qué hace ese algoritmo? Entre otras cosas, te vuelve un poco tonto. Mira, yo por ejemplo, con mi hija, yo tengo una niña de 16 años y ella tiene TikTok y tiene Instagram. Y a mí me gustaría que en mi Instagram, yo no tengo TikTok, no lo uso casi nunca, pero en mi Instagram muchas veces me gustaría que me aparecieran las cosas que le aparecen a mi hija. Pero no, a ella le aparecen unas cosas y a mí me aparecen otras. Siento que en el fondo como que me limita eso como ser humano. Por ejemplo, si a ti te gustan las bicicletas, siempre te van a salir bicicletas y bicicletas y bicicletas. Entonces pierdes la capacidad de un día decir, ¿y qué será que si hay un monopatín? ¿No? Entonces, lo que no me gusta de los algoritmos de las redes sociales es que te hacen tonto. Con la obsesión de brindarte el contenido que cree ellos que te interesan, por previa información que tú le diste, te muestran más contenido de eso. Y no lo pensemos solamente a ese ejercicio, que es un ejercicio interesante, pero pensémoslo a algo más robusto. Una idea política, una idea cultural, una idea religiosa. Si tú te marcas, o una teoría conspirativa, si tú te marcas ahí, te empiezan a mostrar solo eso y te crees una verdad absoluta que fue lo que explotó Cambridge Analytica, por ejemplo. Totalmente. Entonces, ¿qué capacidad tenemos de ver más allá de lo que ellos deciden que nosotros veamos? Claro, y es tremendo eso, porque no nos damos cuenta. Juan, vacílate esto. ¿Me crees si te digo que el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid va a acoger múltiples eventos y espectáculos? Ya va, pero aparte de fútbol, ¿ya ahí no se hacían conciertos ya? Sí, Juan, pero se hacía de vez en cuando cierta cosa, una feria, una broma, pero normalmente no por cuidar la grama, porque esa grama tiene un cuidado espectacular y no querían que se dañara. Ajá, ¿y ahora qué van a hacer? Bueno, el nuevo Santiago Bernabéu diseñó una estructura que dice Florentino que la inventó él, que hace que se retraiga por paneles y se va al subsuelo, y además ahí tiene reflectores y tiene un cuidado de la grama espectacular, y queda el escenario perfecto para montar lo que se te ocurra, conciertos, eventos, NFL, todo lo que tú quieras. O sea, tú me estás diciendo que ahora el Santiago Bernabéu es como aquí este estudio, el patio, que es de usos múltiples. Bueno, más o menos, pero tampoco así. Ah, entonces es como los salones de fiesta de los edificios que se arreglan para que la junta de condominio haga sus reuniones ahí. No, tú lo que estás es picado porque el Barcelona no tiene estadio y tiene que subir para la montaña. Ah, bueno, pues salió picado, pues. Lo importante es que ese rolo estadio ahora van a haber conciertos. Y ya te voy a decir dos cosas. Luis Miguel, 3 fechas, todo vendía. Y hasta Karol G, todo vendido. A la Karol G. Por ejemplo, yo en algún momento en Instagram, no sé en qué momento, por ejemplo, mis hermanos en Instagram les aparecen siempre cosas de emprendimiento y a mí no. Y yo digo, pero ¿cómo puedo yo conseguir que me salgan cosas de emprendimiento? Entonces, tú no te das cuenta porque al final ese es tu mundo, el mundo que ellos te muestran. Entonces, si no eres capaz de ver con otros, mira, todo esto se va a dar la vuelta. Todo esto se va a dar la vuelta en un momento determinado. ¿Por qué? Porque va a haber gente que va a querer salirse de ese círculo. ¿Sabes? Los jóvenes, cuando ya pase un tiempo, unas generaciones, como si todos llegan a ser iguales, ¿no? Porque la máquina les hace iguales, llegará el momento en que de repente alguien diga, no, yo ya no quiero ser igual. Porque la vida son ciclos, John. La vida es así, sube, baja, sube, baja. Y ahora estamos en una bajada y luego vamos a estar en una subida. Detrás de los grandes desarrolladores y dueños de estas plataformas han reconocido que todos sus esquemas de entender el comportamiento está obsesionado en retener la atención de las personas. Obviamente, porque mientras más atención tiene una red social, más publicidad pueden vender. ¿Cómo explica una matemática, un algoritmo que sepa reconocer la atencionalidad? O sea, uno pensará el tiempo que le dedico, pero ¿cómo te estimulo eso? O sea, ¿cómo hago para estimular eso? Así funciona. O sea, si ellos ven que tú, por ejemplo, has dado like a un tipo de vídeo, que ese vídeo está caracterizado, ellos caracterizan mucho los contenidos.
un contenido que tiene estas características, además ahora con la inteligencia artificial generativa, con ChatGPT y todos los similares, todo eso ahora se multiplica muchísimo la información. Entonces, ellos ven lo que a ti te gustan y entonces te lo repiten, te lo enseñan de una manera. Entonces, otra cosa que hacen también es ver si a las personas a las que les gusta lo que a mí me gusta, también les gusta otras cosas. Voy a probar con Maca, a ver si esto también le gustan. Te ponen 2 o 3 pruebas y si haces me gusta, entonces vuelves también a entrar ahí en ese ciclo. Como pruebas, como mercados prueba. Absolutamente todo es matemáticas. Maca, ¿qué estás haciendo ahorita? O sea, ¿qué estás haciendo ahorita? Dime qué es lo más reciente que has hecho para algún cliente, no mencionando las cosas confidenciales que no debas, que más orgullo te ha dado, que más te ha gustado. A ver, he vuelto a mis orígenes de hacer modelos para entender y ser capaz de decirles a los anunciantes cómo tienen que distribuir su presupuesto de publicidad. ¿Qué sucede? Que yo me fui, o sea, yo cuando monté mi propia empresa, hacía 3.000 modelos yo a mano al año. 3.000 modelos al año. Luego ya, cuando hablamos de modelos, estamos hablando de fórmulas matemáticas capaces de predecir comportamientos de diferentes circunstancias. eso es. Luego ya mi empresa fue creciendo y yo tuve que empezar a delegar esa parte. Ya luego ya me fui a Deloitte y ya me alejé. Y ahora he vuelto a volver a los datos, a los análisis. Y ahora que he vuelto, veo que está todo peor, John. O sea, donde antes éramos capaces de medir las cosas, ahora es un lío. Y además, Google, Facebook han sacado algoritmos propios por ellos para medir esos retornos. ¿A qué me estoy dedicando yo ahora? Me estoy dedicando a ayudar a los anunciantes a entender si lo que están midiendo lo están midiendo bien. Yo Una especie de auditoría. Sí, con mi sentido común humano. Con mi sentido común humano. Y eso da calor a los anunciantes. Da confianza. Maca, ven aquí, explícame. Mira, te voy a explicar. Pam, pam, pam. Si tú, el software de Meta, que es un buen software, se llama Robin. Pero si tú preguntas, ¿y eso por qué? No lo sé. ¿Y eso por qué? No lo sé. Es una caja negra, ¿no? Una caja negra. Claro. Y tal vez hay cosas que necesitan explicación, ¿no? Yo recuerdo una discusión que tuve contigo hace unos años, defendiendo la postura de la decisión digital, pero la compra en punto de venta, la atribución correcta que se les da. Hay un cliente nuestro que su venta en línea es cerca al 4%, pero atribuye el impacto de sus acciones sociales y de su website a un 35% de sus ventas en el punto de venta. Que si nos viéramos hace unos años atrás, sería como muy típico comportamiento de las agencias de viajes. Yo me metía, averiguaba todo mi viaje, tal, pero no compraba en línea, sino me iba a mi agencia de viaje a comprar mi boleto. Entonces, ¿cómo somos capaces de predecir el impacto que tienen las comunicaciones en los formatos digitales a luego cuando sucede en el punto de venta? Porque eso es pura matemática. Los modelos que yo hago, ¿no? Lo que tú dices es, oye, cuando yo hago una inversión en una red social, miro cuánto crece mi venta online, pero también miro cuánto crece mi venta en la tienda física. Y entonces el modelo es capaz de decirte, oye, mira, que cuando haces una campaña en TikTok, tu venta online crece, pero también crece tu venta física. Pero si a su vez tengo vallas, tengo televisión, tengo radio, ¿cómo lo atribuyo? Porque como nunca haces exactamente lo mismo, poquitas diferencias, la matemática es capaz de captar esas pequeñas diferencias y es capaz de decirte por esta causa, por esta otra. ¿La televisión sigue siendo importante, Maca? Sigue siendo importante. Y yo lo que siempre digo en España, que aprovechemos mientras podamos. Lo llevo diciendo hace años. O sea, la televisión sigue siendo un gran medio. La televisión, otra cosa que digo en España, está llena de muy buenos profesionales. Esos muy buenos profesionales cada día están pensando en todo lo que viene y están reaccionando y están cambiando la televisión. Entonces, yo creo que todo esto va a seguir funcionando a mejor. A mí ya para medio ir concluyendo, a tu olfato, si tienes un presupuesto de $1 millón, si tienes que invertir, ¿cuál sería el share de medios que crees que sería como el olfato que en el 2024 te daría un análisis? Bueno, muy, muy subjetivo todo, como claro. buena matemática, te diré que intentaría hacer un modelo y medirlo porque
es difícil generalizar, pero sí que te digo que una cosa muy importante, John. No me acuerdo del nombre, pero hubo una persona hace muchos años que dijo, sé que el 50% Henry Ford. Eso es, Henry Ford. Sé que el 50% de la publicidad lo pierdo, pero no sé qué 50% es. Falso. La publicidad toda funciona. Lo tengo súper medido, súper medido. Inviertes en tele, te va a funcionar. Inviertes en TikTok, te va a funcionar. Inviertes en Search, te va a funcionar. La clave de los modelos es saber un poco cuál es el nivel máximo al que tú puedes... Entonces, ¿qué haría yo? Un mix de medios con prácticamente todos los medios. Hay medios que pierden poder, ¿no? La prensa, revistas, pero todavía están ahí, todavía la gente compra revistas, y si compra revistas va a ver los anuncios. A lo mejor no vas a conseguir mucha población, mucha cobertura, pero siguen siendo medios que están ahí. La televisión sigue siendo en España, por lo menos, el medio con máxima cobertura, por lo tanto, sería protagonista en mi inversión. Y los medios digitales, todos ellos juegan un papel importantísimo, con lo cual apostaría por prácticamente todos los medios. Juan, vacílate. ¿Me crees si te digo que se escogió la palabra del año y nadie sabe cuál es la palabra del año? Yo, entonces no es tan del año. A ver, más o menos, como cada año, la Universidad de Oxford escoge la palabra del año. Y eso tiene que ver con la relevancia que ha tenido los últimos 12 meses. Y este año se escogió la palabra RIS. Yo, eso no es un juego donde se conquistan países. Juan, eso es RIS. El significado de RIS es el nivel de carisma que tiene una persona para levantarse a otra. RIS es lo que me da, que nunca lo había escuchado. Pues a ver, es posible que nunca las hayas escuchado porque eso es en el idioma inglés. Y te voy a decir una cosa, esa palabra se inventó en el 2021 y básicamente se utiliza en las redes sociales. Y lo que se busca detrás de todo esto es incentivar a los jóvenes a tener un vocablo nuevo y hacerlo común en por lo menos 2 años. Bueno, fíjate que Michael lo intentó con tripiante por mucho tiempo y nunca lo pegó. ¿Con qué? Eso es un chiste también para la generación Z. Ajá, Juan, la idea es incentivar a las personas a seguir expandiendo el vocabulario. Ojalá eso pasara aquí en Latinoamérica. Capaz la palabra del año termina siendo una grosería. Mejor nos aguantamos un bilchi de ese raro. Yo estoy muy de acuerdo de que el mix de medios es lo más importante. El problema está en que volvemos a tu comentario inicial de la eficacia y la eficiencia, ¿no? Porque cuál es, o sea, ese share de medios que tendría, ese porcentaje, si es más eficiente el 40% o es más eficiente el 30% de la inversión. Ese es, estar en la televisión está muy bien, estar en digital está muy bien, eso sería lo ideal. El punto es saber en cuánto estar. O sea, porque, por ejemplo, la revista te aportará un nicho muy exclusivo, pero no amerita por la inversión que implica. O la valla en específico, o tal cosa. Entonces ahí es el juego donde el modelo, prácticamente, el modelo predictivo y de comportamiento nos podría ayudar a ser más asertivos. Pero El modelo y las agencias, John. claro, lo que pasa es que las agencias tienen, no todas las agencias son en España. Tú me estuviste mostrando hace unos días atrás un modelo que hiciste y que vi que contaba con 16 fuentes de datos. No todos los países tienen la información como para poder brindar la capacidad analítica. O sea, pensemos en Venezuela, claramente, pero pensemos, no lo sé, en Latinoamérica, Panamá, en general. Nicaragua, probablemente Argentina, México sí lo tienen, Brasil, o sea, pero las fuentes de datos son ausentes para los medios convencionales, ¿no? Adiós, o sea, el gran beneficio de nuestros países en el digital es que tienen la inversión global de esas empresas, Facebook, Meta, TikTok, y sus plataformas son utilizables en nuestros países, pero si fuera de eso no existe mayor capacidad analítica e informativa, por eso las agencias pierden poder, ¿no? Es verdad que en Latinoamérica, yo que he trabajado con muchos países latinoamericanos, a lo mejor hay datos que son menos granulares, pero también tenéis otras cosas, John. O sea, yo creo que Latinoamérica en general, o sea, al final, yo admiro más a Latinoamérica de lo que los latinoamericanos se admiran a sí mismos. Yo he visto grandes cosas y grandes profesionales aquí y he hecho grandes modelos en Latinoamérica. Mira, tú y yo, hace años ya hacíamos modelos de este Hicimos estilo. aquí un modelo para una farmacéutica en su momento. Maca, dime para cerrar las 3 cosas que debemos estar pendientes en los próximos 2 años. Que tú crees que, oye, hay que estar con el olfato con esto y con esto. Quantum computing, En la punta. computación cuántica, que es
una de las cosas que las que se están trabajando es la computación cuántica, y la ventaja que va a tener ese tipo de computación es que va a consumir mucha menos energía. Entonces, eso es una cosa a la que hay que mirar. Inteligencia artificial generativa, por supuesto, porque eso va... Ahora, por ejemplo, ya has visto Google, que ha comunicado... con Gemini. Ha comunicado que ya tiene unos modelos nuevos que son multimodales, porque... Fíjate, ¿cómo hace ChatGPT? ChatGPT crea imagen, crea audio, pero todo lo hace a partir de la creación de texto. ¿Qué es lo que sabe hacer el modelo? El modelo sabe generar texto, pero si sé generar texto, genera un texto que le pide hacer una imagen y entonces genera la imagen. Pero Gemini lo que dice es, no, yo he enseñado a la máquina a crear texto, he enseñado a la máquina a crear imagen directamente con las imágenes sin el texto y a crear audio. O sea, cada paso que dan estos gigantes, esto hay que estar con el ojo ahí a visor. Y luego, una tercera quizás diría todos los temas de sostenibilidad, como tú decías antes, ¿no? O sea, hay que estar muy atentos hacia dónde va el mundo en esto y qué va a pasar, aunque luego cada uno en nuestra casa nos sentimos tan pequeñitos, ¿no? Porque yo muchas veces digo, ¿y qué puedo hacer yo, no? Desde mi casa y con mi vida. Pero bueno, por lo menos tenerlo ahí en la cabeza. ¿Y qué opinas del metaverso? Ay, yo soy fan del metaverso, John. Aunque ya no se habla de ello porque no están los medios de comunicación, conozco muy bien que la realidad virtual está mejorando muchísimo, el hardware, que son las gafas, están mejorando muchísimo y eso tengo claro que es el futuro. Sobre todo... Pero no en los próximos 2 años, más. No, un poquito más, pero va creciendo. La aumentada va a ser primero y luego la virtual. La aumentada, en cuanto todo se coordine un poco, porque necesitamos coordinar. Pero mira, hace poco he hecho un estudio con una gente en Estados Unidos para comprobar la eficacia de anuncios en 3D versus anuncios en 2D y es impresionante cómo mejora el performance con el 3D. Entonces, en cuanto los anunciantes empiecen a ver que eso funciona, que esas gafas van a permitir hacer cosas y tal, eso va a tirar para adelante. Bueno, no tenía en mi mapa no tenía quantum computing. Es lo que no tenía en mi mapa, por lo cual me alegro de haber tenido esta conversación, Macarena. Macarena, si alguien te quiere contactar, ¿cómo te contacta? Por LinkedIn es lo más fácil. Es lo más fácil, ¿no? Macarena Esteves, gracias por estar acá en Vacílate Esto. Para nosotros es un honor enorme que estés sentada en esta mesa porque, bueno, como te dije al principio, admiración profunda y, bueno, pues seguimos todo lo que haces. Una señora que da charlas, que da conferencias en Europa y es una de las personas más relevantes en Europa y en España de todo lo que tiene que ver con la analítica y el comportamiento y las matemáticas. Maca, muchas gracias. Gracias a ti, John, y gracias a Venezuela. Gracias. Esto fue Vacílate Esto, así que llévatelo, papá. Nos vemos este domingo. Vamos.